Aquí se encuentran las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con quienes hace unas semanas atrás tuve un problema, pero no recuerdo si eran policías estatales o policías municipales. Sin embargo, recuerdo muy bien una discusión bastante acalorada con ellos, porque quiero pensar que son los encargados de vigilar las calles en la ciudad. En esa ocasión no iban en automóviles, eran policías en motocicleta, y cabe señalar aquí algo muy importante, que de manera despectiva aquí en la ciudad de Culiacán se les llaman motorratones, dada su disposición a caer en actos de corrupción con cualquier conductor que se preste para ello. Es decir, se trata de entregarles dinero a cambio de ser absuelto de cualquier infracción que hayas cometido. En este momento estoy en el lugar de los hechos, sobre la carretera Jesús Cumate, una vialidad muy transitada que conecta a la ciudad de Culiacán con el sur de Sinaloa. Es en este estacionamiento de dicha empresa donde ocurrió el problema. Vean la dimensión de esta empresa que está sobre la carretera, y el frente de la misma cuenta con un estacionamiento bastante amplio. Sin embargo, el diseño es diferente en toda su extensión. Por ejemplo, está principalmente lo que viene siendo la caseta por donde entran los trabajadores. Una parte del estacionamiento cuenta con asfalto y cajones para estacionarse. Sin embargo, enseguida tiene otro apartado de cajones para estacionarse, pero es muy diferente al primero. Y en un último tramo se observan árboles, vegetación y de hecho un camino marcado por donde pueden caminar las personas, o una bicicleta puede atravesar este camino. Ya está marcado, ahí se observa. Dicho lo anterior, hace un par de semanas vine a un asunto a esta empresa con una persona que labora aquí, y llegué precisamente a esta caseta. Me trasladaba en una motocicleta alrededor de las 6 de la tarde. Todavía había luz del sol, no estaba oscuro, y al comunicarme vía telefónica con la persona, le comenté que estaba afuera de la empresa por la carretera que se observa, Jesús Cumate, justo en esta caseta. La persona me respondió que saldría por otra caseta que tiene esta misma empresa y que estaba al dar la vuelta, que solo tenía que rodearla. Sin más complicaciones, encendí la motocicleta y me trasladé sobre lo que consideré que era el estacionamiento de la fábrica hasta rodearla para llegar a la otra caseta que me había mencionado. Para mi mala suerte, en el estacionamiento o en el espacio ese de vegetación y árboles, me miraron unos policías en moto que justo iban pasando por esa parte de la carretera, y de manera inmediata me dijeron que me detuviera. Incluso con las torretas te hacen el señalamiento de que te detengas, que algo cometiste y te tienes que parar. Simplemente me detuve, apagué la moto que traía y me preguntaron que si para dónde me dirigía. Les expliqué que venía a ver a una persona que trabajaba en esta empresa, pero como no pudo salir por esta caseta, me había comentado que rodeara la fábrica para verlo por el otro lado, y hacia ese rumbo me dirigía. Sin embargo, después de darle la explicación, sentí como gestos faciales de enojo en su cara, y tajantemente me dijo que iba en sentido contrario, porque ellos me observaron y para ellos iba en sentido contrario, lo cual ponía en peligro la integridad física de los demás conductores. Pero inmediatamente le comento que no era así, y obviamente más se enojó, y lo que hizo fue comentarle a su compañero que le hablara a la grúa. Regresó conmigo y me dijo directamente: te voy a quitar la moto, así que muéstrame tus documentos. Mientras le daba los documentos, a manera de réplica le estaba comentando que
Desde mi punto de vista consideraba que no iba sobre la carretera, que iba por terracería y que consideraba que toda esa parte frontal de la empresa era un estacionamiento sobre el cual cualquier persona se podía desplazar de un punto a otro. Este espacio era tan amplio como el de las empresas vecinas de esta fábrica y no le veía el problema de conducir en un sentido o en otro sobre dicho estacionamiento. Mi respuesta lo molestó bastante, que empezó a gritarme que iba en sentido contrario, que lo correcto era conducir hasta el semáforo, buscar la manera de retornar y continuar hasta encontrar el próximo retorno a la empresa, girar en ese punto y llegar hasta la caseta que el trabajador me había solicitado. En ese momento desconocía si realmente tenía razón y simplemente quería explicar lo que veía de manera lógica y no consideré que fuera en sentido contrario. Así que al subir de tono la discusión por parte del oficial, simplemente decidí aceptar y le dije: está bien, hágame la multa y fin de la discusión. Pero mi sorpresa ahí fue que no me quiso hacer la multa y me quería quitar la moto. Sin embargo, sabía que él no estaba facultado para hacer esa acción, ya que portaba mi casco y tenía todos mis documentos en regla. Realmente sentí rabia, impotencia, coraje, porque el oficial dijo que me quería quitar la moto y estaba muy seguro de lo que iba a hacer. Y su compañero obviamente le estaba dando la razón. Pero como la moto no era mía, eso me iba a meter en más problemas. Entonces, al final de cuentas, el abuso de autoridad fue lo que más me molestó. En el desespero, la presión y la angustia que sentí, lo primero que se me vino a la mente fue llamarle a una persona. Le llamé, para mi suerte me respondió y recuerdo que solo le dije en un par de segundos: estoy en un problema, ayúdame por favor, no tengo tiempo para explicarte a detalle, son policías en moto y ya le llamaron a la grúa, no quieren hacerme la multa. Al final de cuentas estoy consciente que burlar a la autoridad no es correcto, pero cuando notas injusticia o abuso de autoridad no piensas y solo buscas la salida fácil. Entonces, cuando la persona me respondió: pásamelo, en ese momento sentí una tranquilidad indescriptible. Sinceramente me quedé con la duda de si tenía o no la razón el policía, y al día siguiente regresé para observar los frentes de las diferentes empresas que hay en este tramo carretero. Y me puse a pensar si realmente estaba equivocado o solo usaba esa estrategia para quitarme dinero. Ya que, por ejemplo, esta empresa de camiones tiene también un estacionamiento muy amplio y si tuvieran 2 puertas, por ejemplo, en cada extremo, creo que pudiera conducir sobre el estacionamiento de un punto A a un punto B, aunque fuera sobre el estacionamiento en sentido contrario a la carretera. Otro ejemplo sería este espacio donde se tiene una entrada y una salida. Si yo decidiera volver a entrar a este complejo de bodegas por la puerta que dice entrada y estuviera ubicado donde dice salida, me pregunto, ¿tendría que hacer una vuelta tan larga en dirección al semáforo? Porque al manejar en sentido contrario a la carretera sobre esta terracería estaría poniendo en peligro a los conductores que están quizá a unos 30 metros de distancia. Desde este punto calculo que son unos 30 metros de distancia para llegar a la carretera, quizá 40 metros. Sin embargo, el punto central aquí es que donde me detuvieron, tal vez la distancia es más corta, quizá 2 metros de distancia del acotamiento de la carretera. Pese a eso, sigo estando en el margen de la terracería.
En fin, sé que es un tema muy controversial y que en ese momento estás frente a lo que se considera la autoridad y debatirle. Realmente es un tema complejo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Iba o no iba en sentido contrario? ¿Los policías querían dinero o no querían dinero? ¿Era una acción legal que se llevaran la moto en una grúa o no era legal? ¿Me tenían que hacer una infracción o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado una situación así? Déjenme en los comentarios y aquí estaremos respondiendo.